Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su espacio, Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Esta es la iglesia central de la ciudad de La Romana, porque la Iglesia de Dios de la Profecía en cada provincia tiene iglesias centrales, así que en La Romana esta es la iglesia central. Nosotros estamos de lunes a viernes conectados con usted en este su espacio a esta misma hora, y también estamos subiendo estos videos porque a la vez que enviamos, a la vez que salimos por Radio Ben, la voz evangélica nacional, también estamos saliendo por YouTube. Así que puede ir allá y ver todos nuestros programas. El Departamento de Comunicación de la Iglesia, en este mes hemos decidido celebrar a Jesucristo como el Señor. Así que todos los programas en este mes vamos a hablar de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Y sobre todo la semana próxima, que ya es Semana Santa, la Semana Mayor, donde la gente se olvida de Jesucristo y entonces se va a las playas, se va a los campos, toma vacaciones, y eso es bueno. Pero también les recordamos que se celebra esa semana es por Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios mismo. Así que ya lo sabe. La iglesia tiene su actividad, su vida. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica. Y a las 11 nuestros servicios de acción de gracias. Todos los domingos de 11 a 1 de la tarde, servicio de acción de gracias. También nos reunimos los martes y jueves, los martes con verdades bíblicas y los jueves con nuestro servicio de alabanza al Señor. Y los jóvenes se reúnen los sábados a partir de las 5:30 de la tarde. También los sábados en la mañana tenemos nuestro matutino congregacional. Así que nosotros le esperamos. Si usted quiere visitarnos, aquí estamos en la Espaillat 86. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de YouTube. Puede dejarnos comentarios, hacernos preguntas y nosotros con mucho gusto contestaremos. Como este mes hemos decidido hablar de Jesucristo, el día de hoy yo voy a hablar de la naturaleza de Jesucristo. Y voy a tratar de ser resumido porque es demasiado cosas la que se encuentra sobre esto. Pero antes yo quiero leer Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, en la versión del lenguaje sencillo. Preste atención a esto. Dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, fíjese esto, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, Él no insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, se anonadó, dice la versión de 1960 de la Reina Valera. Se anonadó, se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de nosotros, dice este versículo 7. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en la cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio. El Padre le otorga el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, que es el nombre de Jesús. Dice el verso 9, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Verso 11, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Tremendo escrito este. De hecho, es uno de los escritos que cuando se va a hablar de cristología,
debe tomarse en cuenta. Cabe entender que la cristología es la parte de la teología cristiana dedicada al estudio de Jesucristo, también dedicada al papel que desempeña Jesús de Nazaret en todo el aspecto de la salvación, y también verificar lo que es el título de Cristo, el título del Mesías, que significa ungido. Esto es lo que hace la cristología. Entonces, entendiendo lo que es la cristología, se han escrito muchos libros y muchos tratados con relación a esto, pero también históricamente se puede soportar muchas controversias con relación a la naturaleza de Cristo. Y voy a tocar algunas de estas controversias. Por aquí lo tengo anotado. Varias de las controversias que se tocan es negando la divinidad de Jesucristo, es decir, negando la igualdad que Jesucristo tenía con el Padre. Y por eso yo leí Filipenses capítulo 2, versículo 6, sobre todo el versículo 6, que dice que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, Él no insistió en esa igualdad. Él no insistió en esa igualdad, sino que Él quiso ser un hombre y sufrir como hombre y padecer como hombre, y obedeció a Dios hasta la muerte y murió en la cruz del Calvario. Todo para satisfacer la voluntad del Padre. Entonces, dentro de todo esto se han levantado muchas controversias al respecto de la divinidad de Cristo. Y, por ejemplo, las primeras controversias que se levantaron fue por el arrianismo. Cabe destacar que el arrianismo afirma que Jesucristo fue creado por Dios el Padre y que está subordinado a Él. El arrianismo nunca verá a Cristo en la misma longitud, en la misma posición de Dios, y entonces ignoran lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, que dice que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, esto lo ignoran los arrianistas, o lo ignoraban los arrianistas. Entonces se levanta el arrianismo, luego también se levantó, y esto trajo mucha controversia, el tema del arrianismo. Luego se levantó el nestorianismo. El nestorianismo es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que consideraba a Cristo como radicalmente separado en sus dos naturalezas. El nestorianismo decía que Cristo tenía dos naturalezas, una humana y una divina, pero que ambas estaban completamente divididas. Es decir, dos naturalezas que en ninguna parte se mezclan ni se chocan. Era lo que decía el nestorianismo. También salieron otras, y esto fue en los primeros 500 años de la iglesia, todos estos problemas, hablando acerca de la naturaleza del Señor. ¿Por qué toco esto? Porque alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué usted insiste en tocar esto? Bien, ¿por qué insisto? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Porque hoy seguimos con las mismas discusiones de si Cristo era hombre, si era Dios, si había una naturaleza que estaba subordinada a la otra, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tenemos que aclarar eso, sobre todo dentro del pueblo cristiano, porque el pueblo necesita conocer la historia y necesita conocer las controversias que ha habido con relación al tema de las naturalezas de Jesucristo. Se levantó otra doctrina que fue la doctrina del monofisismo, que decía que Jesús solo estaba presente en la naturaleza divina y no en la naturaleza humana. Es decir, la naturaleza divina absorbía a la naturaleza humana. Por lo tanto, ellos decían, Jesús no es humano, Él es divino totalmente. También se levantó, dentro del monofisismo, se levantaron tres controversias al respecto, tres filosofías, porque no había forma de llamarla, al respecto, que fue el miafisismo. El miafisismo decía que Jesús solo está presente en la naturaleza divina y que la humana, no como decía el monofisismo, que era absorbida. El miafisismo decía, no, la humana es adjunta.
En vez de ser absorbida por la divina, la naturaleza humana de Cristo estaba adjunta. Era como, está ahí conmigo, pero es inferior a la naturaleza divina. Eso era lo que decía. La naturaleza humana de Cristo era inferior a la naturaleza divina. Otro era el monotelismo, que decía que en Cristo habían dos naturalezas, pero una sola voluntad. De ahí es donde viene la palabra monotelismo, que habla de un solo fin. En Cristo habían dos naturalezas, pero una sola voluntad. Y esa voluntad era la voluntad divina. Por eso el Cristo carnal, el Cristo hombre, no podía en ninguna manera detener al Cristo espiritual. Era lo que decía el monotelismo. Y otra era el monoenergismo, que presentaba la creencia de que Cristo tenía una sola energía, un solo energema, decían ellos. Otra figura que se levantó, otra controversia que se levantó fue el docetismo, que presentaba es una doctrina del cristianismo, porque déjeme decir una cosa, mire, amados hermanos, todas estas doctrinas que se levantaron hablando acerca de la naturaleza de Jesucristo fueron dentro de la iglesia, y una vez más se confirma lo que se dice de que nadie le ha hecho más daño a la iglesia que la propia iglesia. Es decir, nada externo a la iglesia puede atacar o golpear tanto a la iglesia como lo que nace dentro de la iglesia. Todo esto nació dentro de la iglesia. Por ejemplo, el docetismo lo que decía es que hablaba sobre la verdadera naturaleza de Cristo, y decía que Cristo no estaba presente en su forma humana. Él no estaba presente en su forma humana, sino que simplemente era una apariencia, era prácticamente un fantasma. Cristo no era humano 100%, era lo que decía el docetismo. Veíamos su figura humana, pero él no era humano 100%, simplemente tomaba la forma humana cuando estaba delante de los hombres. Es decir, él nunca tuvo necesidad, él comía solamente, pero no era porque tenía hambre. Eso era lo que apuntaba el docetismo. Y mucha gente lo que pasa es que no tenemos tiempo para dar todos los detalles de esto. Solamente estoy tocando estos temas, estas doctrinas que se levantaron en contra de la naturaleza de Cristo. Por último, también se levantó el adopcionismo, que es una doctrina que decía que Jesús era un ser humano elevado a la categoría divina por designio de Dios. Y era tocando a Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 al 11, y malinterpretándolo, que Dios lo adoptó como igual a él, pero Dios lo que dice el adopcionismo es que Dios adoptó a Cristo elevándolo a una categoría divina, pero que antes de eso Jesús no era divino. Ok, ante todo esto, la iglesia tuvo respuestas para echar abajo todas estas falsas doctrinas y estos falsos argumentos y controversias que se levantaron. Ya yo había hablado antes de esto, pero no tengo problema en volver a tocarlo. Por ejemplo, la iglesia se reúne en el 325, el famoso concilio de Nicea, que el rey Constantino, el emperador Constantino, pidió a todos los obispos, y allí se reunieron aproximadamente entre 600 y 900 obispos para hablar sobre todo del tema del arrianismo. Recuerde que había dicho que el arrianismo afirmaba que Jesucristo fue creado por el Padre y que estaba subordinado al Padre. Así que ellos se pusieron de acuerdo y entonces levantaron allí lo que nosotros conocemos como el credo niceno o credo niceniano. Y parte importante del credo niceno, yo no lo voy a leer entero, sino que voy a leer la parte para sustentar lo que ellos decían sobre la naturaleza de Cristo. Decían, por ejemplo, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y aquí empezaban, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la misma sustancia que el Padre,
Dios de Dios, decían de Cristo, Él es Dios de Dios, luz de luz, Él es Dios verdadero, de Dios verdadero, Él es engendrado, no creado. Y con esto estaban derribando el arrianismo. De hecho, en el concilio de Nicea se declara al arrianismo como una doctrina herética y allí se le declara a Arrio, que fue el primero en levantar esta doctrina, como hereje. Seguía diciendo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como lo que hay en la tierra, que por nosotros y por nuestras y por los hombres, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Bien, esto fue en el 325. Ahora, esto no detuvo a los arrianistas, esto no retuvo a los docetistas, no detuvo a los monofisistas y a los difisistas. Esto no lo detuvo, sino que ellos siguieron hablando y discutiendo acerca de las dos naturalezas de Cristo. De hecho, llegó un momento en la historia donde el arrianismo fue mucho mayor que el cristianismo. Había mucho más arrianistas, incluso muchísimos de los emperadores romanos fueron arrianistas, fueron cristianos arrianistas que seguían las doctrinas de Arrio. Entonces, eso hizo que la iglesia en varias ocasiones más se juntara. Por ejemplo, se juntaron en el año 381 una vez más en el famoso credo niceno-constantinopolitano. Ellos se juntaron en la ciudad de Constantinopla y por eso se le llama credo niceno-constantinopolitano, donde ellos rectifican, certifican y garantizan que el credo niceno, atención, el credo niceno o el credo niceniano no es un credo católico, no es un credo que pertenece a la Iglesia Apostólica de Roma, es un credo cristiano, donde los cristianos se juntaron y ellos quedaron de acuerdo sobre la naturaleza de Cristo, ¿ok? Del cual yo, como predicador, como pastor, estoy 100% de acuerdo. Allí lo que se está hablando es de la naturaleza de Cristo consustancial con el Padre. En el credo niceno-constantinopolitano, en el año 381, una vez más se juntan y entonces empiezan a analizar otra vez el credo niceno. Y ellos una vez confirmaron este credo diciendo que el Señor Jesucristo es un unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, que Él es luz de luz, Él es Dios verdadero de Dios verdadero, Él es engendrado, no creado y es consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó por la obra del Espíritu Santo en la Virgen María, se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y esto no lo decía el credo niceno. Esta parte de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día, sí. Pero le agregaron aquí, según las Escrituras. ¿Por qué? Porque el soporte que estaban haciendo los docetistas, los arrianistas, no era según las Escrituras, sino según el entendimiento de ellos, el entendimiento marcado de ellos, ¿ok? Y entonces continuaba diciendo que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos, a los muertos, y su reino nunca jamás tendría fin. Esto era para soportar la naturaleza de Cristo y para darle, fíjense que yo me he ido más por el tema histórico que por dar una respuesta teológica ante todo esto. En el concilio de Calcedonia, una vez más, en el año 451, se volvieron a juntar. Y parte de lo que decían en este concilio, me encanta este concilio porque ellos concluyeron lo siguiente. Siguiendo pues a los santos padres o a los santos padres apostólicos, se referían allí a los padres apostólicos, todos a una voz enseñamos
que todos a una voz enseñamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y mismo verdaderamente hombre. Es decir, Jesucristo era verdadero Dios y verdaderamente hombre. Era 100%. Fíjense, hermano, del Concilio de Calcedonia es que sale lo del 100% Dios y 100% hombre, porque ellos esto era lo que estaban discutiendo y aprobando allí. Decían también que era consustancial con el Padre en cuanto a su divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a su humanidad. Es decir, en Cristo se unían las dos naturalezas en un solo ser. Alguien podría decir, pero es que esto es imposible. No hay nada imposible para Dios. Lo que puede ser imposible para nosotros, Dios lo hizo posible en Jesucristo. Era imposible ver desde la perspectiva humana que el Creador viniera a su creación. Y Dios lo hizo en Cristo. Él se humanizó para venir a nosotros y murió por nuestros pecados, sufriendo vituperios para que nosotros podamos hoy ser salvos. Esto es lo que revela, y con ellos estoy de acuerdo, con lo que hablaron en esos concilios, estoy de acuerdo, porque es lo mismo que revela Filipenses capítulo 2. Una vez más lo voy a leer, pero no lo voy a leer en la versión del lenguaje sencillo, sino que la voy a leer en la versión del lenguaje actual. Fíjese cómo dicen en la versión del lenguaje actual. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, Él no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo Dios, conocía los pensamientos de los que estaban ahí, de los que estaban criticándole. Él conocía, la Biblia dice que Él conocía los pensamientos de los fariseos, que Él conocía el pensamiento y el corazón de ellos. Entonces, hay que ser hombre para eso. ¿Qué hombre puede conocer el pensamiento y el corazón? Es que eso está cerrado. Solamente Dios conoce nuestros pensamientos. Y Cristo conocía los pensamientos. Entonces, Dios estaba allí habitando en un cuerpo, pero a la vez era aquel que tenía sueño, era aquel que lloraba, era aquel que se preocupaba, era aquel que se airaba, porque llegó un momento donde se airó contra los vendedores y los cambistas en la casa del Padre. Era aquel que tenía gran pesar y gran dolor, que tenía gran angustia cuando oraba en Getsemaní. Es decir, en él habitaba la excelencia del Dios eterno, pero también habitaba el hombre falible. En él existían dos naturalezas en una sola persona. Y esto es lo maravilloso, amados hermanos. Por esto no hay otro nombre dado a los hombres debajo del sol, debajo del cielo, en el cual podamos ser salvos. La salvación es únicamente por aquel que entiende a la humanidad, porque se hizo hombre y padeció como hombre. Y por ese padecimiento y por creer en Dios y por cumplir la voluntad de Dios, la palabra de Dios enseña que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que por hacer eso también la palabra de Dios enseña que Jesús fue obediente, y por esa obediencia entonces Dios puso todas las cosas debajo de sus pies. Qué maravillosa gracia y qué maravilloso es conocer la naturaleza del Salvador. El tiempo se nos vino encima, así que no hay tiempo para más. Que la gracia del Señor sea con ustedes, y la semana que viene yo sigo aquí mismo hablando de este mismo tema. Que el Señor les bendiga.